Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Hola familia, pero muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional y yo, el pastor Nelson Ramírez. Para mí es un gran privilegio poder compartir con ustedes este tiempo en la palabra de Dios. Voy a invitarles para que se suscriban a nuestro canal City Comunidad Cristiana Internacional. También para que le dé clic a la campanita y pueda estar recibiendo todo nuestro contenido. Bueno, hemos estado hablando acerca de la fe. El día de ayer estuvimos meditando en la fe de una mujer que el Evangelio de Mateo la llama la mujer cananea. Creo que fue una enseñanza profunda, una enseñanza muy diciente, pero sobre todo que marca un derrotero con respecto a la fe práctica que Dios quiere hallar en cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar meditando en otro personaje que también fue destacado por su fe, y esta fe fue reconocida por nuestro Señor Jesucristo. Para ello quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, al capítulo 8. Evangelio de Mateo en el capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 13. En esta mañana vamos a hablar de la fe del centurión, la fe de un soldado. La palabra de Dios dice, versículo 5: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Qué hermoso pasaje de las Escrituras. La fe de un centurión, la fe de un soldado. Dice la palabra de Dios que Jesús se encontraba en la ciudad de Capernaum. Seguramente por aquellos días la fama de Jesús ya se había regado, no solamente en la ciudad de Capernaum, sino también en todas las ciudades vecinas. Sus milagros, sus señales, sus maravillas, pero también su mensaje y el poder de su palabra seguramente viajaba de oído en oído entre los habitantes de aquellas regiones. También dice la palabra de Dios que vino entonces a él a buscarlo un centurión. ¿Qué es un centurión? Un centurión es un soldado. Es un soldado, digamos, si hablamos de las centurias romanas, estamos hablando que es un soldado que está al mando
de 100 soldados. O sea, no es un soldado raso, no es un soldado común y corriente, no. Es un soldado con mando. Podríamos decir una especie de capitán, si tuviéramos que traducirlo a un lenguaje actual. Un capitán al mando de 100 soldados. Este hombre vino en busca de Jesús y se postró delante de él. Y yo quiero que ustedes noten la actitud de ese versículo 6. Dice que se postró delante del Señor y le rogó, diciendo: Señor, mi criado está en cama, paralítico, gravemente atormentado. Entonces este hombre viene a interceder, a rogar, a pedir por uno de sus criados. Ayer veíamos que la mujer cananea buscó a Jesús para rogar por su hija, que también estaba en casa, atormentada, enferma. Pues aquí vemos a un soldado rogando por uno de sus criados, que está también gravemente atormentado, que está sufriendo de parálisis, que está postrado en una cama. Y me encanta el versículo 7 cuando Jesús le dice: yo iré a tu casa y lo sanaré. Gloria a Dios, porque aquí vemos la disposición de Jesús. Aquí vemos, digamos, la prestancia de Jesús para ir hasta la casa de este centurión y sanar al criado. Pero también el criado, vemos la humildad del centurión al decirle al Señor Jesucristo: mira, Señor, no tienes la necesidad de ir hasta mi casa. Es más, no soy digno de recibirte bajo mi techo. No soy digno de recibirte en mi casa. Pero tú solamente tienes que decir la palabra. Solamente tú tienes que dar una orden y mi criado se sanará. Y le pone, digamos, una ilustración. El centurión ilustrando al Señor Jesús. Imagínense en eso. Pero así fue. El centurión le dice: Señor, yo soy un soldado y tengo bajo mis órdenes soldados. Y cuando le digo a uno de ellos: ven, pues inmediatamente viene. Y cuando le digo al otro: ve, inmediatamente va. Y cuando le digo a otro: haz esto, entonces me obedece y lo hace. Tú solamente necesitas dar una orden como esas órdenes que le doy yo a mis soldados. Y si tú das una orden, das una palabra, esa palabra será suficiente para que mi criado se sane. Y allí, en ello, radicó la fe de este centurión, en que creyó que Jesús no solamente podía hacer un milagro a kilómetros de distancia, sino que con la sola palabra el Señor tenía poder para sanar a su criado enfermo. Claro está, después de que el centurión le expresa a Jesús su fe, dice la palabra de Dios en el versículo 10 que Jesús al oírlo se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Nótese que Jesús reconoce la fe de este centurión. Jesús se maravilla por la fe de este hombre. Jesús reconoce que este centurión verdaderamente tenía fe, verdaderamente creía, y creía a tal manera que no necesitaba que Jesús fuera hasta la casa, que no necesitaba que Jesús viajara hasta el hogar de este hombre, sino que tan solo con una palabra Jesucristo lo podía hacer. Querida familia, la fe está fundamentada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. La fe está fundamentada en las certezas y en las convicciones que usted y yo tenemos con respecto a Dios y con respecto a su palabra. Claro está, finalmente Jesús le dice a este centurión, le dice: vete a tu casa y se haga de la manera como creíste. Como creíste, te sea hecho. Dice ese versículo 13. Como creíste, te sea hecho. Querida familia, aquí estamos viendo personas del común creyendo. No estamos hablando de un israelita, estamos hablando de un gentil, estamos hablando de un soldado, estamos hablando de un hombre que tenía soldados bajo su mando.
que seguramente había escuchado hablar de Jesús, que seguramente había escuchado hablar de sus milagros, y eso era suficiente para que este hombre creyera que Jesús podía hacer un milagro, no solamente a kilómetros de distancia, sin estar presente en el lugar donde estaba el enfermo, sino también que con solo su palabra, que con solo emitir una orden, el Señor Jesucristo podía sanar a su criado enfermo. Yo les invito, querida familia, a que confiemos, a que creamos, a que estemos completamente seguros que solamente necesitamos una palabra de Jesús para sanar, para ser libres. Una palabra de Jesús para que las circunstancias cambien. Una sola palabra del Señor para que encontremos respuesta y solución a los problemas. Tan solo una palabra del Señor Jesucristo. Hoy yo le pido al Señor que envíe su palabra, que nos dé su palabra, y también le pido que nos dé un corazón dispuesto a abrazar esa palabra. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.